Puchica, gente, ni sé por dónde empezar a desahogarme. Soy Estefanía, y hoy, a mis 72 años, siento que finalmente puedo respirar de verdad. No es fácil abrir el alma así, más aún después de todo lo que he pasado, pero siento que necesito compartir mi historia aquí, en este rinconcito donde encontramos tanta fuerza en relatos de superación. Es una sensación extraña, ¿saben? Como si me estuviera quitando un peso enorme de encima, algo que me asfixió durante años y años. La muerte de mi marido, hace unos años, me arrojó a un pozo sin fondo. El dolor de la pérdida era inmenso, un vacío que parecía engullirlo todo. Pero, para empeorar las cosas, ese dolor abrió una puerta a un tipo diferente de sufrimiento, uno que jamás imaginé que vendría de quienes más esperaba apoyo. Mi propio hijo, Eduardo, y Mariana, mi nuera. Deberían haber sido mi refugio, pero se convirtieron en una carga, una fuente constante de angustia. Día tras día, me veía atrapada en una telaraña invisible de explotación, sintiéndome cada vez más utilizada y menos amada. Era como si mi corazón sangrara un poquito con cada visita de ellos. Eduardo, mi único hijo, el niño que crié con tanto cariño, empezó a verme como un cajero automático con patas. Así me sentía. Las visitas de él y de Mariana ya no eran para darme un abrazo, para saber cómo estaba, para sentarse a tomar un café y charlar. No, las visitas se convirtieron en un ritual de peticiones de dinero. Siempre una emergencia diferente, un coche averiado, una cuenta inesperada, una deuda urgente. Y yo, con el corazón en la mano, siempre terminaba cediendo, sacando de mi pensión de lo poco que tenía para ayudar. Poco sabía yo que todo ese dinero iba a financiar la vida de lujo e irresponsabilidad que llevaban, mientras yo pasaba apuros. La verdad es que sentía que me estaban tomando el pelo. Empezó con pequeñas cantidades, luego fue aumentando, y siempre me encontraba sin tener cómo arreglármelas a fin de mes. La soledad era una compañera, constante, y el miedo de que, si no les daba el dinero, simplemente desaparecerían de mi vida, era un tormento. Era un ciclo vicioso, ¿saben? Yo les daba el dinero. Ellos desaparecían por un tiempo. Luego volvían con otra emergencia y la cosa se repetía. Extrañaba a mi hijo, ese cariño que toda madre espera, pero todo lo que recibía era un vacío disfrazado de preocupación. Fue entonces cuando, un día cualquiera, la ficha cayó de una manera que dolió. Estaba sola en casa, mirando el techo y empecé a hacer algunas cuentas en mi cabeza. ¿Cuántas veces me habían pedido dinero? ¿Cuánto les había dado ya? Y la respuesta me heló la sangre. Era mucho, mucho dinero. Dinero que había guardado toda mi vida, sudor de mi trabajo y del de mi marido. Y lo peor, dinero que ellos gastaban sin la menor consideración, mientras yo vivía al límite. Ese día fue un punto de inflexión, ¿saben? Me di cuenta de que no podía seguir así. Mi dignidad estaba siendo pisoteada. Fue en ese momento de mi desesperación que una idea, un poco loca, surgió en mi cabeza. Necesitaba una forma de protegerme, de tener un respiro, sin cortar del todo el lazo con mi hijo, por muy superficial que fuera. La soledad pesaba demasiado. Entonces decidí mentir. Así es, mentir. Recibía $7,500 de pensión, pero empecé a decirles que mi pensión era solo $1,200 al mes. Sabía que estaba mal, que no era lo ideal, pero parecía la única salida para tener un poco de paz y mantener un poquito de contacto con Eduardo. Era mi mentira de supervivencia, como yo la llamaba. Aquella mentira de supervivencia me daba un alivio temporal. Podía guardar el dinero de verdad, tener un pequeño colchón de seguridad, y aún así me buscaban. Claro que las peticiones de dinero continuaban, pero ahora tenía una excusa para no dar tanto, para dosificar, para decir que no tenía. Era una paz un poco dolorosa, porque en el fondo sabía que la relación era falsa, pero al menos ya no me estaba hundiendo en sus deudas. Podía comprar mis cositas, pagar mis cuentas a tiempo, y eso me daba un poquito de control sobre mi propia vida. La vida siguió así por un tiempo, en esa cuerda floja de mentiras y medias verdades. Intentaba no pensar mucho en aquello, en lo triste que era tener que actuar de esa manera con mi propio hijo.
Pero la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, ¿verdad? Y con la mía no fue diferente. Estaba tan acostumbrada a esa rutina que terminé relajándome, quizás, o subestimando su capacidad para conseguir lo que querían. Y fue entonces cuando el castillo de naipes que había construido se desmoronó, y de una manera que jamás imaginé. No recuerdo exactamente el día, pero la escena está grabada en mi memoria como si fuera ayer. Eduardo y Mariana aparecieron en mi casa sin avisar, lo cual ya era extraño. Generalmente llamaban antes, siempre con la excusa de pasar a saludar, que terminaba en prestar un dinero. Pero esta vez sus caras ya delataban que la cosa era seria. Entraron y el ambiente se puso pesado al instante. Sentí un nudo en el estómago, una mala sensación, ¿saben? Mi corazón se aceleró, sabía que algo muy serio estaba a punto de suceder. No se anduvieron con rodeos. Eduardo, con la voz cargada de rabia, me espetó que sabía la verdad. Alguien le había soplado que yo recibía más de los $1,200 que decía. Su rostro estaba rojo, sus ojos brillaban de una forma que nunca había visto. Me llamó mentirosa, egoísta, dijo que le estaba robando lo que era suyo por derecho. Con cada palabra, parecía que me clavaban un cuchillo en el pecho. Intenté explicar, intenté decir que era para mi propia protección, que estaba cansada de ser explotada, pero no me dio oportunidad. Solo gritaba. Me humilló de una manera que nunca olvidaré. Delante de Mariana, que solo miraba con una sonrisa cínica en el rostro, me dijo que ya no tenía lugar en su casa. En mi casa. Sí, la casa era mía, pero él actuaba como si fuera suya, porque él ayudaba y vivía allí. Tomó mis cosas, que eran pocas, las tiró dentro de una bolsa de basura negra, de esas de basura de verdad, y las puso fuera de la puerta. Con cada prenda, con cada objeto personal siendo arrojado a esa bolsa, era como si un pedazo de mi alma fuera arrancado. Estaba en shock, paralizada, sin poder reaccionar. No podía creer lo que estaba pasando. Ese era mi hijo, la persona a la que amaba incondicionalmente, tratándome como basura, expulsándome de mi propia casa. Las lágrimas caían sin control, pero no era solo tristeza, era una mezcla de dolor, rabia y una profunda vergüenza. ¿Qué había hecho tan mal para merecer aquello? ¿Por qué era tan cruel? No tenía a dónde ir, no tenía a quién recurrir. Mi vida, en cuestión de minutos, se había transformado en una pesadilla. Me sentí la criatura más insignificante del mundo. Recuerdo salir de esa casa con la bolsa de basura en las manos, el pecho apretado, el rostro hinchado de tanto llorar. Caminaba sin rumbo por las calles, sintiendo la mirada de la gente sobre mí, como si pudieran ver mi vergüenza estampada en la frente. El sol brillaba fuerte, pero yo sentía un frío en el alma. Cada paso era una puñalada, un recordatorio de cuán bajo mi propio hijo me había arrojado. Solo podía pensar, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo ser tan cruel? Las preguntas resonaban en mi cabeza sin respuesta. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente confusa. Por suerte, o por destino, mis piernas me llevaron hasta la casa de Antonia, mi amiga de toda la vida. Apenas pude llamar a la puerta, y cuando ella abrió y me vio en ese estado, con la bolsa de basura en la mano, me jaló hacia adentro sin decir una palabra. Antonia me abrazó fuerte, un abrazo que parecía curar un poco de ese dolor insoportable. Me hizo sentar, me dio un vaso de agua y solo esperó a que pudiera respirar y hablar. Y cuando empecé a contar, las palabras salieron atropelladas, entre sollozos y lágrimas. Antonia me escuchó con una paciencia que solo una verdadera amiga puede tener. Vacié toda mi angustia, la humillación, la sensación de haber sido aplastada. Cuando terminé de hablar, me miró a los ojos, con una firmeza que me sorprendió. Dijo, «Estefanía, tú no eres la culpable aquí. Tú fuiste la víctima. Ellos te manipularon, te explotaron, te robaron durante años. La mentira que contaste fue una forma de protegerte, un intento desesperado de sobrevivir a esta situación horrible». Sus palabras fueron como un bálsamo en mi herida abierta. Aquellas palabras de Antonia fueron un shock de realidad. Siempre me sentí culpable, como si hubiera hecho algo mal para merecer aquello, por no haber sido lo suficientemente buena para ellos.
Pero ella me hizo ver que no tenía culpa alguna, que ellos eran los equivocados, los manipuladores. Me hizo ver la situación bajo una nueva óptica, una que nunca había considerado de verdad. Poco a poco, la vergüenza empezó a dar paso a una rabia justa, y el dolor a una fuerza que no sabía que tenía dentro de mí. Era como si un velo se hubiera caído de mis ojos. Con la cabeza un poco más fría y el apoyo de Antonia, lo primero que hicimos fue organizar todo. Ella me ayudó a revisar mis viejas anotaciones, los extractos bancarios, cada papelito que había guardado. Siempre fui organizada, pero nunca imaginé que aquello sería tan útil. Empezamos a listar cada centavo que les había prestado a Eduardo y Mariana, cada vez que habían venido con una historia triste y yo había cedido. Con cada ítem anotado, el nudo en mi garganta se apretaba más, pero también crecía la sensación de que estaba haciendo lo correcto. Fuimos sumando, y el número que apareció en la pantalla de la computadora me mareó. $55,500. $55,500. Casi me caigo de la silla. Era una fortuna, una vida de ahorros que me habían chupado sin la menor ceremonia. En ese momento, la rabia se mezcló con una determinación que no sentía hacía años. Ya no iba a ser la viejecita pobrecita, la víctima silenciosa. Iba a luchar por lo mío, por mi dignidad, por mi historia. No era solo por el dinero, era por mí. Con toda la documentación en mano y con Antonia dándome la fuerza que necesitaba, sabía que había llegado la hora del enfrentamiento. No sería fácil, lo sabía, pero era necesario. Llamé a Eduardo y le dije que necesitaba hablar con él y Mariana, sin rodeos, sin excusas baratas. Les pedí que vinieran a casa de Antonia, porque no quería volver a mi casa. Todavía no. El tono de mi voz debía ser diferente, porque no cuestionó, solo dijo que vendría. Ese día sentí que algo grande iba a pasar. Cuando llegaron a casa de Antonia, el ambiente era pesado, pero yo me sentía diferente. Ya no era la Estefanía asustada y manipulada. Estaba nerviosa, sí, con las manos sudando, pero tenía una fuerza dentro de mí que me impulsaba. Puse los documentos sobre la mesa, todos esos papeles con las fechas, los valores, las emergencias inventadas. La expresión de ellos cambió al instante. Mariana abrió los ojos de par en par y Eduardo palideció. No grité, no acusé, simplemente empecé a leer cada elemento de la lista, con la voz ahogada, pero firme. A medida que leía la lista, el silencio en la sala era ensordecedor. Podía ver el nerviosismo creciendo en ellos, el intento de defenderse que se moría antes de convertirse en palabra. Leí cada valor, cada fecha, cada pretexto, y cuando llegué al total, los $55,500, levanté la cabeza y miré directamente a Eduardo. La voz no me tembló. Dije que no era solo el dinero, que era la forma en que me trataron, cómo me usaron, cómo me humillaron. La humillación de tener mis cosas tiradas en una bolsa de basura todavía quemaba en mi alma. No pedí, exigí. Exigí que me pagaran cada centavo, con intereses y corrección. Exigí una disculpa sincera, no una de esas disculpas si te sentiste así, sino una de verdad, por todo lo que hicieron. Y, lo más importante, exigí que reconocieran públicamente las mentiras, no para mí, sino para ellos mismos, para su conciencia. Dije que nuestra relación, si es que se podía llamar así, necesitaba ser reconstruida desde cero, basada en el respeto y la honestidad. Podía ver la incredulidad en sus ojos, pero no cedí. Eduardo intentó argumentar. Dijo que yo estaba siendo dramática, que era cosa de familia y que estaba exagerando. Mariana, por su parte, intentó hacerse la víctima, con lágrimas en los ojos, diciendo que ellos también pasaban por dificultades. Pero yo no caí en eso. Antonia, a mi lado, me dio una mirada de aliento y yo me mantuve firme. No retrocedí un milímetro. Sus voces sonaban débiles junto a mi convicción. Repetí cada exigencia, una por una, dejando claro que no habría negociación. Ese momento fue el punto de inflexión para mí, y creo que para ellos también. Vieron una Estefanía que nunca antes habían visto. Una mujer que estaba cansada de ser pisoteada, que había encontrado la voz y la fuerza para defenderse.
La discusión se prolongó durante horas, con ellos tratando de engañarme, culparme, minimizar la situación. Pero yo tenía la verdad de mi lado, y eso me dio una seguridad que nunca imaginé tener. No quería pelear, quería justicia, y no me iría de allí sin ella. Al final, no tuvieron otra opción. Antonia fue una testigo silenciosa, pero su presencia allí, a mi lado, dio un peso diferente a mis palabras. Eduardo y Mariana terminaron cediendo. Fue doloroso para ellos, lo sé, ver la verdad expuesta de esa manera. Acordaron pagarme, a plazos, con la condición de que no los denunciara. Y yo dije que solo aceptaría si cumplían cada término, cada centavo, y si la disculpa venía del fondo del corazón, y no solo de boca para afuera. La reconstrucción sería lenta, lo sabía, pero estaba dispuesta a dar el primer paso, si ellos también lo daban. Los primeros meses fueron difíciles. Empezaron a pagarme las cuotas, religiosamente, lo que ya era un avance. Las visitas disminuyeron, y cuando ocurrían, estaban cargadas de un silencio extraño, de una tensión palpable. La disculpa tardó en llegar, y cuando llegó, no fue de esas que se ven en las películas. Fue un «Lo siento, mamá, nos equivocamos», dicho con cierta torpeza, con la voz ahogada. Pero para mí, en ese momento, ya era algo. Era un comienzo. Sabía que la herida no cicatrizaría de la noche a la mañana, pero al menos estaba empezando a cerrarse. La reconstrucción de nuestro vínculo fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Fui dándome cuenta de que el dinero, por mucho que fuera importante, recuperarlo era lo de menos. Lo que realmente quería era a mi hijo de vuelta, el Eduardo que conocía, no aquel en el que la codicia lo había transformado. Poco a poco, empezamos a conversar de verdad, sobre otras cosas que no fueran solo dinero. Él empezó a contarme sobre su trabajo, Mariana sobre su vida. Sentí que ellos estaban de alguna forma intentando reconectarse, aunque todavía de una manera un poco torpe. Empezaron a venir a mi casa, ahora sí, a mi casa, ya no a la suya. Venían a tomar un café, a almorzar, sin pedir nada, sin inventar emergencias, y en esas visitas empecé a ver un poco de mi hijo de nuevo. Mariana también parecía más a gusto, menos a la defensiva. Todavía no éramos la familia perfecta, ni mucho menos. Las cicatrices de la explotación seguían ahí, pero al menos ya no sangraban. Era un avance, un paso a la vez, hacia un futuro que no sabía si sería totalmente bueno, pero que al menos tenía alguna esperanza. Tardó, pero empecé a sentir una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ese peso de la mentira, de la explotación, fue saliendo de mí poco a poco. Me di cuenta de que la verdadera libertad no era solo tener el dinero de vuelta, sino tener la paz de espíritu, la dignidad que habían intentado robarme. Y lo más importante, me estaba redescubriendo, reencontrándome. La Estefanía que había estado escondida detrás del dolor y el miedo estaba empezando a aparecer de nuevo, más fuerte, más decidida. Aún hoy, cuando vienen aquí, siento un escalofrío. Nunca se olvida, ¿verdad? Pero la diferencia es que ahora tengo el control. Sé que me respetan, porque se vieron obligados a respetarme. No es el amor incondicional que toda madre sueña, quizás, pero es el comienzo de una relación basada en la verdad. Y eso, para mí, vale oro. Volví a cuidarme, a hacer las cosas que me gustaban, a salir con Antonia. La vida, que parecía haber terminado, empezó a florecer de nuevo, de una manera inesperada. Mirando hacia atrás, a todo lo que viví, me doy cuenta de que esta experiencia, por dolorosa que haya sido, me transformó. Yo era una mujer fragilizada, que se dejó consumir por el dolor de la pérdida y la explotación. Hoy, soy la Estefanía que se levantó, que luchó por sus derechos, que dijo «basta» cuando tenía que decirlo. Y no fue fácil. Cada paso fue una batalla interna, de miedos, de culpas, de dudas. Pero vencí, y eso me da un orgullo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Esta historia no es un cuento de hadas, no tiene un final mágico donde todo se vuelve perfecto de repente. La vida real no es así, pero es una historia de superación, de redescubrimiento. Perdí un hijo, de la manera en que uno lo idealiza, pero me recuperé a mí misma.
Y eso, para mí, es la mayor victoria de todas. Me convertí en un referente para otras amigas que pasaban por situaciones similares, y eso me llena de un propósito que nunca imaginé tener. Es un dolor que se convirtió en fuerza y una herida que se convirtió en aprendizaje. Lo gracioso es que, incluso después de todo, todavía siento un cariño por Eduardo. Es mi hijo, ¿verdad? Pero es un cariño diferente, uno que viene acompañado de un límite claro, de un muro que necesité construir para protegerme. No es rencor, no es odio, es solo la conciencia de que ciertas cosas ya no pueden suceder, de que mi paz y mi dignidad valen más que cualquier ilusión de familia perfecta. Esta es mi nueva realidad, y estoy aprendiendo a vivir en ella, un día a la vez. A veces me encuentro pensando en la Estefanía de antes, esa que se encogía de miedo y daba lo que no tenía para mantener una falsa cercanía, y me da un nudo en el corazón, una pena por mí misma. Pero enseguida pasa, porque me acuerdo de dónde estoy hoy, de cuánto luché para llegar hasta aquí. Es como si hubiera renacido, con una piel nueva, más resistente, más fuerte. Y esa fuerza, esa resiliencia, quiero que sirva de ejemplo para quien, como yo, un día se sintió sin salida. Antonia fue fundamental en todo esto. Sin ella, no sé si habría tenido el valor de levantarme. Fue más que una amiga, fue una hermana, una consejera, un apoyo. Me dio el hombro para llorar, la mano para levantarme y la voz para decirme las verdades que necesitaba escuchar. Pasamos muchas noches en vela, ella ayudándome a organizar los papeles, animándome, recordándome mi fuerza. Es de esas personas raras que la vida pone en nuestro camino para mostrar que no estamos solos, incluso cuando parece que el mundo se ha derrumbado. Hoy, cuando miro a Antonia, siento una inmensa gratitud. Nuestra amistad se fortaleció de una manera que no imaginaba. La vida, a veces, nos quita algunas cosas, pero nos da otras al doble. Perdí la ilusión de una familia perfecta, pero gané la certeza de una amistad verdadera, de una hermandad que me sostuvo cuando estaba cayendo. Y ese intercambio, ese cariño genuino, me alimenta mucho más que cualquier cosa material. Es la prueba de que el amor verdadero no viene solo de donde esperamos. Ahora, vivo la vida de una forma diferente. Cada día es una oportunidad de ser yo misma, sin máscaras, sin miedos. Cuido de mi dinero, de mi casa, de mis cosas, y ya no siento esa ansiedad de que en cualquier momento alguien vendrá a pedirme algo. La pensión que antes era motivo de tormento, ahora me trae seguridad y tranquilidad. Puedo ir al supermercado sin miedo de que me falte a fin de mes. Puedo comprarme un regalito, darme un gusto. Cosas simples, pero que antes eran un lujo. Y lo más curioso es que, al defenderme, terminé inspirando a otras mujeres que conozco, algunas vecinas, otras amigas más lejanas. Venían a buscarme, pidiendo consejo, queriendo saber cómo tuve valor. Yo les contaba mi historia, sin rodeos, y veía en sus ojos la misma llama que se encendió en mí. Es una sensación poderosa, ¿saben? De que mi dolor, de alguna manera, sirvió para algo, para ayudar a otras personas a no pasar por lo que yo pasé. Y eso me da un propósito enorme. No soy de filosofar, pero aprendí que la vida, por mucho que duela, siempre encuentra una forma de mostrarnos un camino nuevo. Estaba atrapada en un agujero, pensando que no tenía salida, pero descubrí que la salida estaba dentro de mí, en mi capacidad de decir no, de imponerme, de amarme más de lo que amaba la ilusión de tener una familia unida a cualquier costo. Es un viaje, ¿saben? Uno en el que nunca dejamos de aprender. Y aquí estoy, compartiendo todo esto con ustedes, en este foro que me dio tanto apoyo, incluso sin saberlo. Con cada historia que leí aquí, me sentí menos sola, menos culpable. Y ahora, espero que mi historia también pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Si te viste en alguna parte de mi relato, debes saber que no estás sola, y que la fuerza para cambiar está dentro de ti, esperando el momento adecuado para aparecer. Yo soy la prueba de ello. Este viaje, que comenzó el día en que fui expulsada de mi propia casa con una bolsa de basura, todavía hoy me hace reflexionar. Nunca sabemos lo que la vida nos depara, ni de dónde vendrá el golpe más duro,
pero tampoco sabemos de dónde vendrá la fuerza para levantarnos. Me vi en el fondo del pozo, humillada, desamparada, y pensé que era mi fin, pero no lo era. Era el comienzo de una nueva Estefanía, una que ni siquiera sabía que existía. Y eso es todo. No tengo un final de película felices para siempre, pero tengo un final real, con cicatrices que me recuerdan mi fuerza. Tengo a Antonia, tengo mi paz de vuelta, y tengo la certeza de que nunca más seré un cajero automático con patas. Este fue mi punto de inflexión en la vida, un momento que marcó mi alma y me enseñó la lección más importante de todas. Necesitamos amarnos y defendernos, porque nadie más lo hará por nosotros. E incluso si no entendemos por qué suceden ciertas cosas, suceden para transformarnos. Es como si la vida me hubiera dado un sacudón gigante, de esos que se llevan para siempre. Y mira que yo creí que, con mi edad, ya lo había visto todo. Pero no, la vida todavía tenía esa sorpresa, esa lección amarga, pero que al final me salvó. Porque, si no hubiera pasado por todo esto, quizás todavía estaría allí, minimizándome, anulándome, solo para tener un resto de atención de quien no me merecía de verdad. Y eso, sí, sería el verdadero fin. Y la historia continúa, claro. Los pagos de Eduardo y Mariana todavía están en curso, y las visitas, aunque más ligeras, todavía me traen una sensación extraña. Pero la diferencia es que ahora soy Estefanía al mando de mi propia vida. Este viaje me enseñó que, por mucho que amemos a alguien, el primer amor siempre debe ser por nosotros mismos. Y esa es la verdad más pura que llevo conmigo.